Hablamos justamente de lo que comentábamos al principio del programa. Los ataques de Nicolás Maduro a la oposición continuaron el día de ayer, posterior a lo que fue el anuncio hecho en la Asamblea Nacional de posponer el juicio político, de posponer la marcha convocada para el 3 de noviembre. Nicolás Maduro en una intervención en horas de la noche atacó a Freddy Guevara, como vieron ustedes hace un rato y lo han visto en nuestras emisiones desde el día de ayer, llamando terrorista a Voluntad Popular. Decía Lilian Tintori al comienzo del programa que Voluntad Popular no era un partido, no era un movimiento terrorista, era un partido de líderes sociales, era un partido que daba la cara y por eso precisamente se le atacaba. Antes de ir con estos sonidos que tenemos para compartir con ustedes, le doy la bienvenida a Jairo Oliveros, analista permanente de NTN 24. Jairo, bienvenido, buena tarde. Y Dania, buenas tardes. Un comentario antes sobre este particular. ¿Sabes una cosa? Yo creo que uno de los movimientos políticos que con mayor dignidad ha afrontado esta situación es precisamente el movimiento de Leopoldo López, por varios motivos. Creo que tuvo la prudencia para marcar distancias, no se dejó contaminar de un ambiente que a veces es enrarecido. Y sin duda, si uno mira lo que ha ocurrido hasta la fecha, solamente se ha confirmado algo: que Maduro tiene la capacidad de manipular todas las ramas, es un dictador. Y los que no le funcionan a sus intereses, los declara terroristas. Si esto no sale bien, y es mi opinión, no va a salir bien, creo que el único movimiento político que va a quedar con capacidad de liderazgo para volverse a sentar a la mesa con Maduro es precisamente Voluntad Popular. No solamente Voluntad Popular fue objeto de ataques, porque tiene días Nicolás Maduro también hablando de Enrique Capriles Radonsky, sí. Hoy gobernador de Miranda y el candidato presidencial. Esto decía Nicolás Maduro. ¿Cómo es que lo llaman ahora? ¿Ah? El rey del perico. El rey del perico. Perico. Ustedes saben, pues. El rey del periscopo recibió una soberana insultada de la gente. Y ustedes saben por qué, porque ustedes han sembrado el odio, la intolerancia. Y le estaban diciendo a su gente no al diálogo. Y si tú siembras el odio, la intolerancia, dices no al diálogo y dices hay que ir por Maduro, ¿cuál es el resultado? Frankenstein, un Frankenstein de la violencia. Frente a estas declaraciones, Enrique Capriles hoy decía lo siguiente. Yo no voy a caer en el lenguaje soez de Maduro, ni en las provocaciones de Maduro, porque todas las provocaciones de Maduro, ellos tienen los policías buenos y los policías malos. Y ellos están provocándonos, provocando para dividir además la unidad, para dividir a la oposición. No vamos a caer en eso. Quiero saludar, Jairo, en Caracas, en Venezuela, a Carolina Jaime Brangier. Ella es rectora suplente del Consejo Nacional Electoral. Carolina es escritora, articulista. Carolina, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Yo comenzaría preguntándote, ¿realmente hay que hacer un ejercicio, me imagino, de concentración para no caer en las provocaciones de Nicolás Maduro? Es decir, ¿cómo entender que por un lado se quiere dialogar, se agradece al Papa, al Vaticano por todas las gestiones, y después que la Asamblea Nacional decide no continuar con el juicio político, detienen la marcha o la convocatoria el 3 de noviembre, escuchamos a Nicolás Maduro como lo escuchamos ayer? Bienvenida. Buenas tardes, Idania. Bueno, fíjate que tanto la marcha como el juicio político no es que no van, están suspendidas porque hay unas condiciones que si se cumplen, pues no irán. Pero tenemos de aquí hasta el 11 de noviembre y, bueno, si se dan las condiciones que puso la Mesa de la Unidad Democrática, pues no irá el juicio político y no irá la marcha. Pero eso está pendiente, eso no está suspendido. Entonces, y yo creo que con estas actitudes que hemos visto en Maduro, en Elías Agua, que no sé si supiste que Elías Agua ayer le ofreció unos pescozones al periodista Hernán Lugo Galicia,
que fue quien hizo la investigación sobre su niñera, la que le encontraron un arma en Brasil que usaban los aviones de PDVSA. Entonces ya con los insultos de Maduro a Voluntad Popular, en particular a Freddy Guevara, con esta actitud de Jagua, que es uno de los que está supuestamente negociando en la mesa contra Hernán Lugo Galicia, pues lo que están dando es una señal muy clara de que ellos son unos patanes, de que ellos no van a respetar nada. Entonces, que si... La señal con Carolina Jaimes Branger. Las comunicaciones con Venezuela están bastante complicadas, ¿no? Lo sabemos. Pero antes de que... Literalmente las comunicaciones. Antes de que vamos al comentario de Jairo, bueno, no he oído yo a Elías Jagua, que fue canciller de la República, ofreciendo esos pescozones, que son, bueno, unos golpes, para quien no tenga la palabra pescozones. Pero teníamos un Twitter, si nuestro equipo de producción me lo pone, porque este es el lenguaje que se está utilizando. Y fíjense en este Twitter, por favor, si lo puedo ver, que es el gobernador Tarek El Aizami, que es el gobernador del estado Aragua. Y este es el lenguaje que se usa. Nosotros dijimos que íbamos para Miraflores y estaremos allá. Otros cobardes y asesinos amenazaron en ir y no van. Es contigo, Enrique Capriles. A ver, ¿cómo se dialoga, Jairo, con este lenguaje? Bueno, decía Carolina, me dicen que ya la tenemos de nuevo, que esto no demuestra, sino que bueno, que son unos patanes, lo decía ella, no lo digo yo, pero ¿cómo se dialoga así? Es decir, es como ir a dialogar, pero con dos piedras en la mano. Esa es una buena descripción, Idania. Yo creo que de entrada es un error haberse sentado a dialogar. Nosotros hemos hablado mucho sobre este particular y con los dictadores no se establecen medios de comunicación, entre otras cosas, por un motivo muy sencillo, porque ellos descalifican, atacan, agreden. Lo hacen como dictadores o alguno de sus acólitos, yo no diría acólitos, de pronto sus lugartenientes, como el autor de ese tuit que acabas de leer, tratan de enrarecer mucho más el ambiente y mostrarse muy fuertes, porque son conscientes de una cosa, Idania, que para un sector del chavismo ellos están quedando como personas de mano blanda, que se están dejando amedrentar. Entonces juegan con una vela al diablo y otra a Dios. Una a Dios, que sería el diálogo, y otra al diablo, que realmente busca descalificar, golpear, afectar. Yo creo que es una postura bastante errada. No ganamos nada con establecer medios o mecanismos de diálogo cuando el resultado va a ser uno solo: la descalificación y la frustración de sacar adelante el referendo revocatorio. Carolina Jaimes escribió un artículo, por lo cual quería tenerla hoy en el programa, que se llama, o título, "Esto es agotador". Carolina, ¿es realmente agotador? ¿Cómo pedirle a los venezolanos que no se desesperen con el planteamiento del diálogo, por ejemplo? ¿Cómo pedir confianza cuando tantas veces el gobierno ha utilizado el diálogo para ganar tiempo? Bueno, yo no creo que esta sea una excepción, pero ciertamente yo sí estoy de acuerdo con el diálogo. Y te voy a decir por qué estoy de acuerdo con el diálogo. Dicen que con el diablo no se dialoga, que con dictadores no se dialoga. Pero todas las guerras han terminado en mesas de diálogo. Entonces yo creo que si uno puede terminar en una mesa de diálogo hablando con el diablo, con los dictadores o con los peores enemigos, pues vale la pena antes de que haya la guerra. En Venezuela, ya tenemos partes de guerra, no sé si me están oyendo. Perfecto, Carolina, te estamos oyendo muy bien. Ok, perfecto. En Venezuela tenemos partes de guerra, porque la inseguridad para mí es una política de Estado, es una manera de amedrentar. Por eso se han ido 1,5 millones de personas. El otro día me dijeron que hay una encuesta que ya llegan a 2 millones, y es una inmigración calificada. Entonces, realmente es una tragedia. Pero yo creo que, estando el Vaticano de por medio, incluso entiendo que la Embajada de los Estados Unidos pidió que se diera un compás de espera hasta el 11 de noviembre. Y yo creo que si no se da el referendo revocatorio este año, pues el cambio en esta negociación tiene que ser elecciones generales adelantadas para el año que viene. Es decir, Carolina, te interrumpo un minuto. Es decir, no hay revocatorio en el 2016. No sé, Diana, no sé, porque en Venezuela puede pasar cualquier cosa. O sea, nosotros estamos en una atmósfera de inminencia. Aquí puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Y el detonante puede ser cualquier hecho
aunque sea pequeñito, aunque sea irrelevante. Sí. Entonces, mira, decir que no va a haber revocatorio en el 2016 sería irresponsable que yo le dijera, pero si no hubiera revocatorio en 2016, yo creo que aquí el escenario que se plantea y con la fuerza que tiene la oposición ahorita, porque es que lo increíble de la oposición, Iván, es que somos una mayoría absoluta y nos estamos comportando como una ingeniería. O sea, no nos los creemos. Creemos al gobierno cuando dicen que ellos son los que tienen la fuerza. Claro que tienen la fuerza, tienen armas. Y por eso es que el Vaticano, por eso que la Embajada de los Estados Unidos dice, es un disparate ir a esa marcha, porque en esa marcha eso va a ser carne de cañón. Ahora, No, es una población desarmada contra una población armada. Si ya pasó eso, perdón, en el 2002, sí. Imagínate ahorita que Chávez armó a tanta gente para blindarse. Claro. Ahora, le pregunto a Jairo Libreros, que está conmigo, Carolina, que es nuestro analista permanente, y compartimos siempre una vez a la semana y Sí, analizamos los temas. Ok. Esto, Carolina dice, somos una mayoría en Venezuela, se refiere a los opositores, pero no nos los creemos. ¿Qué tendría que hacer? Es decir, ¿cuál tendría que ser la actitud de creerse que esa es una mayoría? O, es decir, esta negociación, Carolina acaba de decir, por supuesto, no lo puede asegurar, que no hay referendo en el 2016, pero tras bastidores se dice que habría ya un acuerdo sobre el cual se está negociando para ir a elecciones generales en el 2017, generales, elegir todo, asamblea, presidente, todo lo que está pendiente en Venezuela, una gran elección. ¿Esto sería una buena negociación? Y Dania, yo creo que una negociación de elecciones siempre va a ser buena, y muy seguramente entiendo las palabras de Carolina en el sentido de que siempre el diálogo es bueno, pero fíjese algo, Idania, sobre las elecciones y sobre las dictaduras. Desde la década de los años 1810 a la fecha, ningún dictador ha caído por diálogo. Ninguno en América Latina. Ninguno. Si uno mira lo que pasó en Europa en los últimos 200 años, ninguno. Lo único que ha sacado a los dictadores es mantener la presión de la protesta social en la calle. Si se da ese escenario, y ojalá me equivoque, de una negociación de elecciones generales, me parece fabuloso, pero eso tiene que tener fecha cierta en los próximos días. Y esa fecha cierta gira en torno de tener no solamente un punto fijo en el cual se van a adelantar las elecciones, sino traer a observadores internacionales y comisiones de elección que escrutinen todo. O sea, yo lo veo muy difícil. O sea, Jairo señala en los próximos días, pero estamos hablando de mayo, es decir, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 6 meses de por medio para ir a un proceso electoral. Muy difícil. 6 meses es un compás de espera que le da aliento a Maduro y también le permite hacer otro tipo de movimientos. Y él se mantiene en el poder. Si me dicen, como ha ocurrido en América Latina y en otras latitudes, que hay elecciones generales, pero él se aparta del poder, yo creo que es viable. De lo contrario, no lo creo. Carolina, 6 meses no es mucho tiempo en caso de que se estuviese negociando esas elecciones generales. Mira, Iván, yo creo que el hablar de tiempo es relativo, porque 6 meses lo que estamos viviendo pues nos puede parecer una eternidad, Claro, pero los tiempos históricos son distintos. Y yo creo que ya, nosotros ya llevamos 18 años en esto. Mira, 6 meses más. Y yo quiero recordar que Pinochet, que fue mucho más eficiente que este gobierno que tenemos en Venezuela, salió con elecciones. Yo creo que nosotros tenemos que seguir transitando la ruta democrática. Desgraciadamente, a lo mejor es la más lenta, pero es la más segura y es la que creemos. Porque si nosotros nos vamos a poner igual el chavismo, entonces es cambiar a un gobierno de facto por otro gobierno de facto. Y eso no es lo que se está buscando. Mira, de verdad, si las elecciones son en mayo, mira, los 6 meses van a pasar, porque además, aquí ahorita viene la Navidad. De hecho, ya Nicolás Maduro decretó la Navidad adelantada. Supuestamente ya estamos en Navidad. Entonces, yo no creo que en 6 meses Nicolás Maduro pueda recuperar nada. En 6 meses las cosas se van a poner peor. Entonces es peor para él esperar. O sea, claro, el tiempo corre en contra del gobierno venezolano, no corre en contra de la oposición. Claro, pero ¿cómo controlar? Tú misma señalas que en 6 meses las cosas se van a poner peor. Y lo vemos Jairo y yo cada vez que estamos aquí y vemos los reportajes, lo que nos llega de Venezuela. Y las cosas van a ir
complicándose cómo controlar la presión social, es decir, ¿qué hacemos con el desabastecimiento de alimentos? ¿Qué hacemos con el desabastecimiento de las medicinas? ¿Qué hacemos con los pacientes que están muriendo? Me acaba de llegar una carta de los residentes del Hospital Universitario de Caracas, que fue una referencia en muchísimos años, y se mueren los pacientes porque no hay medicamentos. Es una situación que trataremos, por supuesto, en los próximos días. ¿Qué hacer con esa situación social? ¿Qué hacer con los presos políticos? Es decir, para llegar a esta negociación tienen que haber gestos de buena voluntad. Y para el Foro Penal, por ejemplo... Tienen que soltar a todos. Bueno, pero tienen que soltar a todos los presos políticos. Bueno, que además el Foro Penal señala que no está de acuerdo en este intercambio de presos políticos en una mesa de diálogo. Es decir, ¿cómo manejar esto, Jairo? Pues no existen mecanismos, y yo creo que si uno mira lo que ha ocurrido en otras experiencias, es difícil encontrar algo que nos permita tener una hoja de ruta que facilite este tipo de situaciones. Pero cuando uno está en el análisis de lo que ocurre en Venezuela, pareciera más bien es una negociación entre dos partes armadas en una confrontación internacional o interna, en donde entregan prisioneros de guerra, hacen canjes de prisioneros. Y primero, la oposición democrática en Venezuela no tiene prisioneros. En segundo lugar, los entregan a cuentagotas y aparentemente, por la información que tenemos, los entregan de acuerdo al interés que tiene la administración de Miraflores. Desde ese punto de vista, yo creo que es completamente errado. Ahí ya hay unas responsabilidades de carácter internacional que más temprano que tarde van a ser asumidas por quien llegue a ocupar el cargo. Lo que creo que es necesario en estos momentos es, si se van a entregar los prisioneros de guerra, se tienen que entregar a los presos políticos, se tienen que entregar a todos. No puede ser a cuentagotas, porque eso solamente genera ansiedad en ciertos sectores y busca fragmentar una oposición que en algunos sectores consideran que ha perdido capacidad de unidad. Si tú entregas a cuentagotas, no es un mecanismo de transparencia y apertura, es un mecanismo de división. Carolina, ¿realmente piensas que van a liberar a todos los presos políticos? ¿Qué piensa Carolina Jaimes? ¿Realmente esto es una posibilidad cierta para ti? Mira, yo no creo en el régimen. O sea, que de verdad yo no creo que vayan a soltar a todos los presos políticos. Pero eso va en contra de ellos. ¿Me oyen? ¿Aló? Sí, te estamos oyendo. Ok. Sí. Yo no creo que los vayan a soltar a todos, pero eso corre en contra del gobierno, eso no corre en contra nuestra. Entonces, mira, yo sí creo, Idania, que aquí lo que va a pasar es que, como te dije al principio, aquí puede pasar cualquier cosa. Lo que tú estás diciendo, los enfermos de los hospitales, las personas muriéndose de hambre, aquí puede haber una situación social antes de que se cumpla, hablemos otra vez el lapso de aquí a mayo. Y eso va en contra del gobierno, eso no va en contra de la oposición. ¿Qué es lo que quiere el régimen en este momento? Quiere dividir a la unidad, quiere desesperanzar a la gente, quiere que la gente diga, esto no salen con nada. Pues no, señores, vamos a salir de esto. Sé que me está oyendo, sé que está desesperanzado. Esto es inminente. Yo no sé si la inminencia es un mes, son 2 meses o son 6 meses, pero esto no va a durar. Entonces, de verdad, no se desespere, no se desesperance. Y tengo un poquito de confianza, porque la desconfianza en los líderes, tratar de dividir a la unidad en este momento es el mejor favor que le podemos hacer al régimen. No se lo vamos a hacer. Y no es que no tengamos ganas de luchar. Tenemos 18 años en esto, y tú lo sabes. Pero yo creo que en este momento, dado que está el Vaticano, dado que está toda esta observación internacional, solo que ellos vean cómo actúan los que se llaman demócratas, pero que no lo son. La situación social es una olla de presión, eso explota en cualquier momento. Claro. Sí. Carolina, gracias por acompañarnos. En la cara al gobierno, a explotarle en la cara al gobierno. Gracias a ti por llamarme. No, gracias por hablar contigo. Jaime, un abrazo. Igualmente tenerte, Carolina. Gracias. Buenas tardes. Carolina Jaimes Branget es quien ha estado con nosotros. Rápidamente, no quiero dejar de tener esta nota y compartirla con nuestra teleaudiencia, pero una respuesta corta. ¿La esperanza se decreta? No se decreta, y le digo una cosa de corazón, Idania, ojalá Carolina tenga razón.
Nosotros hemos visto pasar por este panel de trabajo y por nuestro máster mucha gente que está involucrada en el tema de Venezuela y otras dictaduras, y ojalá ella tenga razón, eso no se puede decretar. Aquí lo más importante es la salida de Maduro del poder y las elecciones.